Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar de las macros en Access. Las macros nos permiten automatizar tareas con código Visual Basic. Podemos crear macros para abrir consultas, abrir una tabla, abrir un informe o abrir un formulario. Se pueden crear macros de forma sencilla utilizando el generador de macros y podemos crear macros por medio de acciones que elabora o ejecuta el usuario. Para crear una macro debemos seguir los siguientes pasos. Debemos irnos a la ficha crear. Dentro de la ficha crear nos vamos a macros y código, vamos a macro. De allí nos aparece esta ventana. En esta ventana podemos colocar las acciones que va a ejecutar la macro. Tenemos alrededor de 67 acciones disponibles para trabajar. Entre ellas tenemos abrir consultas, abrir formularios, abrir una tabla, cerrar bases de datos, salir de Access o mostrar un cuadro de mensaje. También tenemos que hablar de los controles con macros. Entonces, antes de entrar en ese tema, vamos a ver cómo creamos una macro con el generador de macros. Entonces acá voy a hacer un ejemplo que voy a abrir una consulta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abrir consulta. Seleccionamos abrir consulta. Acá nos aparecen los diferentes argumentos que deben tener la macro que vamos a desarrollar. Entonces acá el primer argumento es nombre de la consulta. Aquí debemos colocar o seleccionar qué consulta vamos a abrir. En este caso vamos a abrir ventas sucursal número 3 y vamos a decir que me la abra en la vista. Entonces podemos abrirla en vista diseño, preliminar, en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico. En la vista hoja de datos vamos a abrirla. Y ahora vamos a seleccionar qué podemos hacer con la macro. Entonces podemos agregar, modificar o solamente que sea de solo lectura. Coloquemos solo lectura. Si podemos observar aquí a la parte inferior nos aparece otra que haga otras acciones. Después de abrir la consulta puede crear o puede desarrollar o ejecutar otra acción. Entonces vamos a decirle que después de de abrir la consulta me aparezca un sonido en la consulta con VIP. En la parte derecha pueden observar el grupo de acciones y dentro de las acciones podemos ver que se pueden ejecutar acciones de ventana, administrador de ventanas, comandos de interfaz de usuario, comandos de macro, comandos del sistema, filtro o consulta o búsqueda, importación o exportación de datos, objetos de la base de datos y operaciones de entrada de datos. Observemos, por ejemplo, operaciones de entrada de datos. Podemos editar elementos de la lista, eliminar un registro o guardar un registro. Por ejemplo, comandos del sistema, podemos cerrar bases de datos, podemos mostrar el cursor de reloj de arena o salir de Access. Cada una de estas acciones tiene un tipo de argumentos diferente. Aquí vimos que los argumentos para abrir la consulta era nombre de la consulta, la vista en la que la íbamos a abrir y el modo de datos. Para otro tipo de acciones hay diferentes argumentos. Aquí podemos disminuir solamente que nos muestre el nombre de la acción y como podemos observar nos aparecen los elementos que hemos seleccionado como la consulta que vamos a abrir, el modo en que la vamos a abrir y que se permite con esa consulta. Si le damos el más nos expande los argumentos de nuestra base de datos. También podemos eliminar dándole clic acá en eliminar y podemos subir el nivel de esta acción que primero suene y luego nos abra la consulta. Estos son los elementos esenciales
a la hora de crear una macro en Access 2016. Entonces acá podemos observar en la parte superior que podemos expandir acciones, contraer acciones, expandir todo y contraer todo. Es lo mismo que veíamos acá. Aquí podemos ejecutar la macro, dándole aquí donde dice ejecutar, y nos dice que primero debemos guardar la macro antes de ejecutarla. Entonces le decimos que sí, y acá nos dice que le demos un nombre. Entonces el nombre de nuestra macro va a ser consulta sucursal. Y ya hemos guardado la macro. Entonces acá podemos cerramos la macro, y como se fijan, se pueden dar cuenta, en la parte inferior de nuestro panel de navegación podemos ver que aparece el nombre de la macro que hemos creado y se denomina consulta sucursal 03. Le damos clic y pueden observar o escuchar el sonido que se generó antes de que se abriera nuestra consulta. Entonces ahí es donde se ejecuta las dos acciones, por un lado que es el sonido y por el otro que se abra la consulta venta sucursal 03. Así es como creamos una macro en Access 2016. Ahora sí vamos a hablar de los controles con macros. Yo inserto un botón en un formulario, y que a través de ese botón yo puedo abrir un documento en ese formulario. Entonces para ello debemos de hablar de los eventos, que los eventos son acciones, son acciones que ejecuta el usuario para desencadenar la macro. Entonces podemos, al darle clic en el botón, podemos recibir el enfoque, que el botón reciba el enfoque, perder el enfoque, hacer doble clic, bajar el mouse, subir el mouse, mover el mouse, bajar una tecla, subir una tecla, entrar o al salir. Todos estos son los eventos que podemos ejecutar con un control que esté asociado a una macro. Entonces vamos a insertar un botón en un formulario y vemos cuáles son los pasos que debemos seguir para asociar ese botón a la macro. Ahora vamos a irnos a el formulario de ventas, y en este formulario vamos a edición, y dentro de edición ampliamos el detalle y seleccionamos un botón, lo colocamos en nuestro formulario, y aquí nos dice que qué acción desea que ocurra cuando se haga clic en el botón. Entonces quiero que navegación de registros, operaciones con registros. Entonces navegación, buscar registro, ir al primero, ir al último. Operaciones con registros podemos duplicar, eliminar, guardar, imprimir. Operaciones con formularios, cerrar formularios, imprimir un formulario, abrir un formulario. Operaciones con informes, igual, abrir formulario, vista previa del informe, aplicación, salir de la aplicación, y otras. Aquí en otras podemos ejecutar una consulta, ejecutar una macro, imprimir tabla o marcador automático. Así le ejecutar macro, le damos siguiente. Acá me aparecen las macros que hemos creado. Hasta el momento hemos creado una, seleccionamos esa macro, y acá nos dice que si queremos que haya un texto dentro del botón o que haya una imagen. Entonces acá en imagen podemos seleccionar otras imágenes o solamente el texto. Entonces esto se llama consulta sucursal. Y le damos siguiente. Acá nos dice que un nombre significativo le ayudará a hacer referencia al botón más adelante. Entonces aquí le podemos decir que ese botón se va a llamar sucursal 003,
y le damos finalizar. Darle a finalizar, como pueden observar, nos ha aparecido el nombre de consulta sucursal 03, y si nos ubicamos en la parte de vista de formulario, aquí si le damos clic en el botón, él nos abre la consulta sucursal 03. Al darle clic, efectivamente nos ha ejecutado la macro que hemos determinado para ese botón, que es consulta sucursal 03. Igual, primero suena, se escucha el sonido y luego se abre la consulta. Vamos a verlo nuevamente y ya nos ha abierto la consulta. De esta manera es como podemos asociar un botón a una macro que hemos creado. Con esto hemos terminado el video por el día de hoy. Los invito a que sigamos viendo los videos. Gracias por su atención y hasta pronto.